la pregunta es, ¿cómo pasó esta empresa de ser la sexta exportadora en un mercado donde las 10 primeras concentran el 84% de las importaciones del rubro? ¿Cómo pasó de repente a la cesación de pagos? Y esto es lo que están investigando 4 bancos extranjeros que le prestaron 530 millones de dólares y que iniciaron en Estados Unidos un proceso de discovery, así se lo llaman, para investigar el ocultamiento de activos, o sea, para investigar a dónde fue ese dinero, desaparecido poco antes de la presentación en concurso. Y el Banco Nación también abre su investigación, una vez que comprueba que la empresa ha montado un sistema de offshoreización, de sociedades offshore y de sociedades controladas a las que le debían millonarios fondos pocos días antes también de la presentación en concurso, y a unas sociedades offshore que tiene constituidas en Panamá, Uruguay y Paraguay, les triangulaba las exportaciones, o sea, subfacturando, les liquidaba las exportaciones a estas empresas para, en realidad, realizarlas desde sus países sin pagar las retenciones. O sea, todo esto está a la vista de todos. El juez abre un concurso sin balances, desconoce una norma federal, siendo un juez provincial, aunque admite que no tiene competencia, deniega la intervención pedida por el gobierno de Santa Fe, cuando se da claramente, les digo, una causal de intervención para la ley de concursos que lo establece en el artículo 17. ¿Qué es lo que está en juego acá? Lo primero que hay que saber es que la expropiación de empresas en cesación de pagos por parte del Estado no es ninguna novedad en nuestro derecho, ni tampoco la intervención. Y mucho menos en una situación de pandemia, del COVID, donde nadie duda en el globo que el Estado debe tener un rol protagónico, no solo en la asistencia de la población alimentaria y de salud, sino también de salvatajes de empresas. Y en muchos de estos casos de empresas salvadas por el Estado en Europa, han capitalizado esos aportes, en algunos casos pasando a ser titulares de la compañía. Y esto que en la Argentina ocurrió a partir también de la crisis del 2001, una crisis de otro origen, donde hubo decenas de expropiaciones sancionadas por el Congreso de la Nación, la legislatura de la ciudad, las legislaturas provinciales, referidas a fábricas o emprendimientos comerciales cuyos bienes fueron otorgados a los trabajadores para ser explotadas bajo el régimen de las empresas recuperadas. Y esto fue validado por los jueces en centenares de casos, al punto que hubo 230 fábricas recuperadas en este periodo. Y a nadie se le ocurrió decir que esto violaba el derecho a la propiedad, porque el mismo artículo 17 de la Constitución Nacional, que dice que la propiedad es inviolable, seguidamente autoriza la expropiación por causa de utilidad pública, que lo debe hacer el Congreso a través de una ley. Pero en este periodo también hubo casos de expropiación de empresas que no estaban en quiebra, luego de la crisis posterior a los 90, que tuvieron fundamento en el carácter estratégico de sus actividades. Porque también hay que decir que otra palabra clave de estos días fue el déficit de Aerolíneas Argentinas y de YPF, y el mito de la ineficiencia pública, que se ha agitado. Bueno, en el caso de YPF, lo que hay que decir es que para un país periférico como el nuestro, no tener una petrolera estatal que pudiera llevar a cabo un plan hidrocarburífero nacional era un déficit grave. De hecho, las empresas privadas o privatizadas que se dedicaron a la explotación a partir de los 90, lo que hicieron fue explotar pozos descubiertos por la petrolera estatal. Porque quien hace las inversiones de riesgo para el hallazgo de nuevas cuencas es el Estado, que actúa con mirada estratégica, de futuro del país,
y no de núcleo inmediato. Y de la misma manera se descubrieron las reservas de vaca muerta en el año 2011. Lo hizo la petrolera estatal, unas reservas de valor incalculable. Y también en este caso hubo una intervención previa, mientras tramitara la expropiación, a través de un decreto de necesidad urgencia emitido por el Poder Ejecutivo. Y la justicia no lo cuestionó. Otro caso fue Aerolíneas Argentinas, con un motivo similar para un país extenso como el nuestro y en vías de desarrollo. Es estratégico tener una aerolínea de bandera que una los diversos puntos distantes del país, que conecte a estos con el exterior, para desarrollar las economías regionales, desarrollar el turismo, la descentralización, aunque muchos de esos destinos le resultan antieconómicos. Por eso, esta es una tarea que hace la petrolera estatal, y las ganancias para el país, e incluso que son también para el sector privado, no son solamente las que ingresan a la empresa. Chicone fue otro caso de expropiación. En ese caso se trataba de una empresa que tenía la máquina de producir billetes, que en un momento llegaron a importarse de Brasil. Imagínense ustedes ahora pidiendo un vuelo desde Brasil para pagar el ingreso familiar de emergencia. Ustedes dirán, bueno, pero ¿dónde está el criterio de utilidad pública o importancia estratégica para expropiar o intervenir una empresa agroindustrial? Una de las preocupaciones que vienen teniendo los países centrales es el grado de concentración del mercado en materia agroalimentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que hay unas pocas transnacionales globales que deciden sobre las tendencias en materia de agricultura y de alimentos, y también sobre los precios. A partir de los 80, el capital financiero y las biotecnologías cambiaron el sector. Hoy es posible digitalizar todas las etapas del proceso de producción, pero para eso son necesarios abundantes capitales y grandes superficies. Las 4 principales empresas del mercado agrícola, Archer Daniels, Bunge, Cargill y Dreyfus, estas 2 últimas, que se mostraron interesadas en adquirir Vicentín a cambio de una quita del 50% del crédito de nuestros bancos públicos y privados. Estas 4 monitorean de forma permanente la situación de las cosechas, precios, fluctuaciones de divisas y acontecimientos políticos y sociales en el mundo. Todos los días reciben informaciones de zonas de cultivo, que son analizadas por sus expertos financieros, y tienen un inmenso poder de lobby para contrarrestar cualquier regulación que perjudique sus objetivos. Poseen filiales que protegen el comercio de materias primas agrícolas contra las regulaciones, contra los riesgos de los precios, que se ajustan de acuerdo a las bolsas de valores de contratos de futuro, sobre todo la de Chicago. Su objetivo es el aumento de la productividad y ampliar sus espacios en el mercado. Los perdedores son los campesinos, los trabajadores, los pequeños productores, los daños a la salud y al medio ambiente por el uso excesivo de fertilizantes y agrotóxicos. O sea, un modelo de acumulación con exclusión social. 3 transnacionales concentran el 60% del mercado de pesticidas a nivel mundial. Bayer-Monsanto, una fusión que implicó la pérdida de empleos de 11.000 personas a nivel global, porque eso es lo que tienen también las fusiones y las absorciones. La segunda, DuPont Dow. La tercera, una estatal china que compró Syngenta. Desde ahí dictan productos, precios y calidades. Desplazan otras compañías, desactivando la competencia y comprándola.
Cuanto más grande es el tamaño de la empresa que opera a nivel transnacional, más amplio es su poder de lobby y, por lo tanto, su influencia en la legislación. Hay 11.000 juicios contra Bayer Monsanto por el uso de glifosatos. En el mercado de alimentos, 50 grupos empresarios facturan el 50% de las ventas mundiales de producción de alimentos. Y hay transnacionales, agrarias, alimentarias y comerciales, como los supermercados. En nuestro país es un oligopolio de hecho. Hay 3 cadenas, Carrefour, Cencosud y Coto, que lideran el 75% del mercado. Y esta es una materia de preocupación en los países centrales, en los foros internacionales y, por supuesto, en los países periféricos. ¿Qué hace Alemania? Últimamente tuvo que aplicar miles de millones de euros en multa por la cartelización de los precios del azúcar, de los embutidos como la salchicha y de la cerveza, que ustedes saben son como el vino y el asado argentino en Alemania. Recuerden esto cuando van a comprar el pan o la carne. El 12 de marzo pasado, Emmanuel Macron propuso replantear el modelo del desarrollo en el que se internó el mundo desde hace décadas. Y dijo exactamente así: delegar nuestra alimentación, nuestra protección, nuestra capacidad de cuidar nuestro marco de vida a otros es en el fondo una locura. Debemos recuperar el control. ¿Esto significa entonces que hay que estar en contra de las inversiones extranjeras? No, no es así. Esas inversiones aportaron una tecnología que significó un crecimiento enorme para la economía de nuestro país, sobre todo si se declaran las exportaciones sin precios de transferencia y triangulaciones, que era lo que hacía Vicentini y hacen tantas otras. Pero en un país periférico como el nuestro, lo que hay que tener en cuenta es que el desarrollo económico, el crecimiento económico, no es sinónimo de prosperidad para todos los sectores sociales. Hay un sector de pobreza persistente, al que no le llega ningún derrame beneficioso, y sabemos que esa pobreza se va a incrementar por la pandemia de COVID en proporciones que hoy son desconocidas. El Fondo Monetario Internacional estimó una caída del Producto Bruto Mundial para el año 2020 entre el 8 y el 12,8% para los países centrales. Para Argentina un 9%. Parecen cifras pequeñas, pero significan cientos de miles de empleos. La CEPAL y la FAO ya advierten sobre la vulnerabilidad alimentaria de América Latina, que en el caso de Argentina no sería de un problema de provisión, sino de distribución. En abril, un estudio vaticinaba que iba a haber 500 millones más de pobres, y ya en mayo, otro estudio realizado en Oxford hablaba de 800 millones. O sea, nadie sabe dónde está el fondo de la caída en este momento. Y de estos bolsones de pobreza propios de América Latina, de toda la crisis económica que puede derivar la pandemia que va a causar y ya está causando una crisis alimentaria, de eso se tiene que ocupar el Estado. De hecho, nunca nos hubiéramos imaginado que el Estado iba a pagar 8 millones, ahora son casi 9, de ingreso federal, de familiar de emergencia en todo el país, que iba a alimentar directamente con provisión de alimentos a 11 millones de personas. Tampoco imaginamos que iba a pagar el 50% de los salarios de
de pequeñas, medianas y también grandes empresas que califiquen. Y tampoco nadie imaginaba que iba a ser el sistema público y no el sector privado el que hiciera frente con eficiencia a la pandemia y a la crisis alimentaria. Entonces, cuando trasciende que una empresa de estas dimensiones se declara en cesación de pagos, luego de haber vaciado su patrimonio, cediendo activos, con una estructura de offshorización para desviar fondos y evadir impuestos, mientras se apropia de decenas de miles de millones de pesos de nuestros bancos públicos, y que se volvió inviable porque el mercado no le confía, que además realiza un montón de maniobras que muestran la voluntad clara de no hacerse cargo de las deudas y responsabilidades, porque no solo se disminuyó el patrimonio de la empresa, los directivos, desde que se inicia la cesación de pagos, realizaron actos de disminución de su propio patrimonio. Ante la eventual iniciación de acciones de responsabilidad si la empresa cayera en quiebra. Todos estos hechos justifican absolutamente una intervención para la ley de concursos y también eventualmente una expropiación. El modelo agroindustrial que predomina hoy tiene que ver con la concentración de empresas transnacionales. Eso de que el campo es la patria dejó de ser hace décadas y lo que queda de eso es lo que se busca cuidar. Pero la extranjerización de Vicentín empieza cuando le cede el control de uno de los principales activos a Glencore y cuando surgen otras transnacionales dispuestas a adquirir la empresa, porque difícilmente después de salidos a la luz todos estos hechos pueda volver a reiniciar la actividad como antes y tendría que entregar el control de la empresa. El Estado puede reconvertir Vicentín para proteger el empleo, producir alimentos, para regular los precios y eventualmente para hacer frente a una emergencia alimentaria y a la crisis económica global por la pandemia de COVID. Veremos si se repite la historia de siempre, por lo menos la que he visto durante 30 años, 13 de los cuales fui fiscal general ante la Cámara Comercial, donde vemos que el activismo judicial contra las políticas públicas aparece cada vez que se entra en el campo de los grandes intereses económicos. Bueno, muchas gracias. Ha sido muy exhaustiva sobre este tema y me imagino que siguiendo con la idea de aprovechar tu conocimiento sobre la actualidad, hay una cierta facultad que uno observa en el Poder Judicial nuestro de procrastinar, es decir, de tirar las cosas hacia adelante, cajonear, o transformar causas peligrosas para intereses poderosos, realizando una suerte de metamorfosis, de diluir, eliminar con el tiempo su impacto. Voy a poner muy reciente, en el caso en el que Dolores termina estando preso el falso abogado, pero en Tornelli sigue siendo juez. No parece haber modificado la situación. Pero yo no quisiera esta condición de procrastinar y de metabolizar causas difíciles para el Stalin. También uno podría pensar que nunca sabremos qué pasó con el atentado de la AMIA, o que nunca sabremos qué pasó, cómo se va a pasar sobre el caso misma, y diversas causas psicológicas. Entonces traigo a la actualidad una situación de dos causas que han conmovido
a los argentinos en ese tiempo. Una es la mesa judicial, donde también de alguna manera acá era al revés, un activismo político sobre el sistema judicial. Y el espionaje generalizado son causas importantes. Uno se pregunta, ¿pasará lo mismo con estos anteriores casos? ¿Terminarán siendo absorbidas por Comodoro o terminadas por pasar de cámaras a abogados, a jueces, pero no tomar decisiones o fallos que realmente hagan justicia sobre esto? ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Bueno, eso es uno de las preocupaciones que digan que uno de los principales programas de gobierno haya sido la reforma judicial. Reforma judicial que aún no conocemos porque parece que una discusión parlamentaria de manera virtual se prestaría mucho más a que se pueda boicotear la actualización, ¿no? Y luego terminen en planteos judiciales que demoren indefinidamente la vigencia de la ley. Entonces creo que se está esperando eso, aunque, bueno, cada semana parece que aparece la reforma y luego no aparece. Acá, digamos, hay un problema, como bien lo señala Daniel, que viene siendo estructural, ¿no? La posibilidad de obstruir la investigación en causas fundamentales, como el caso AMIA, luego de 20 años, donde termina siendo una causa que queda metida dentro de un tema de política exterior, ¿no? Y donde ahí se da el primer paso para la promiscuidad de los jueces y las agencias de inteligencia, porque cuando se establece en la ley de inteligencia que los agentes de inteligencia de la CID en ese momento podían intervenir en investigaciones criminales, y se puso en la ley de inteligencia, fue por el caso AMIA. Entonces ahí se inicia un periodo donde se empieza a legitimar algo que es una práctica que verdaderamente ha quebrado las reglas del Estado de Derecho, porque teníamos servicios de inteligencia produciendo pruebas, que incluso yo las he visto agregadas en expedientes, cuando no hay posibilidad, de acuerdo a las leyes procesales ni a la Constitución, de que sujetos que tienen nombres falsos y a través de actos de, digamos, de intrusión en la vida privada o con falta de transparencia, pueden llevar pruebas a una causa criminal. Podrán utilizar esa información para suministrarla al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Defensa, a la Cancillería, bueno, pero no intervenir directamente en un proceso. Y esto llevó realmente a unas relaciones muy promiscuas que terminamos de ver en el caso D'Alessio, que también se vieron en el caso de AMIA, cuando uno ve que, por ejemplo, llegamos a las plataformas de Netflix por el caso, ¿no? Y ahí uno ve cómo uno puede sacar sus propias conclusiones, está muy bien mostrado, uno tiene que ver, ¿no? Y ver también lo que pasa con la causa de la muerte de Nisman, que jamás, las juezas Palmaghini y la fiscal Viviana Fein, que si hay algo que no están sospechadas es de kirchneristas, jamás hablaron de homicidio. Y esa hipótesis empieza cuando se lleva la causa a cierto juzgado donde empieza a ser manipulada, ¿no? Por este activismo, además, que aparece, y que no es solo una cuestión local, sino regional, y que terminó llamándose el lawfare, ¿no? Que es utilizar la ley, quiere decir, pero es el sistema judicial como arma de guerra, ¿no? Que quiere decir esta palabra que en realidad tiene su origen, esto también lo quería contar, el lawfare tiene su origen en estudios realizados en el ámbito militar por analistas y estrategas, por ejemplo, de Inglaterra,
que advierten el problema de que después de los conflictos bélicos, los miembros del ejército británico podían ser juzgados por crímenes de guerra, en base a las convenciones europeas de derechos humanos, que no había suscrito Estados Unidos y que a ellos sí les tocaban. Entonces, incluso hay documentos que se pueden ver en el sitio Lawfare Project o Lawfare Institute, incluso de Estados Unidos, donde ellos analizan la situación de los soldados israelíes y dicen, bueno, no pueden salir de sus países por temor a ser juzgados en Suiza, en Bélgica, en Canadá o en España, por aplicación de estas convenciones y por aplicación de lo que ellos, de lo que se llama jurisdicción universal, porque en las causas de lesa humanidad, un país puede juzgar hechos ocurridos en otro territorio y está permitido en las causas de lesa humanidad, porque cuando hubo terrorismo de Estado, muy difícilmente ese poder pueda diluirse en pocos años. Y entonces viene la impunidad, que es lo que hemos visto acá, 30, 35 años después se pudieron abrir el juzgamiento a todos los responsables. Entonces, hay esos analistas militares, dicen, están usando la ley como arma de guerra para concretar objetivos bélicos. Y también esta jurisdicción universal, y empiezan a hablar del lawfare, ¿no? Y empiezan a pensar cómo van a hacer para sortear esto. Entonces algunos proponen hacer un estatuto para los conflictos bélicos que permita desplazar a las convenciones de derechos humanos. No logran y entonces ponen en marcha la estrategia de armar centenares de abogados, de herramientas jurídicas para ir a litigar a estos foros. Muchas de estas causas estaban en Oriente Medio por el caso de Palestina. Y entonces, y ahí aparece como un hilo conductor, ¿no? Entre esto que era el lawfare y cómo después el lawfare aparece siendo una herramienta utilizada a nivel regional, con el armado de causas, donde en distintos países se ven denominadores comunes, como el uso de arrepentidos que se ha visto en la región, de los cuadernos que hubo acá y también hubo en Ecuador, las escuchas, o sea, una serie de procesos que demuestran una articulación a nivel regional de esta utilización del sistema judicial para la proscripción, para la persecución del adversario político. O sea, ya no es contra unas personas, es contra la democracia. Y se utilizó en Brasil, que fue el epicentro, para la destitución de Dilma Rousseff y la condena a Lula, se intentó usar contra el gobierno bolivariano en Venezuela, en Ecuador para juzgar a Rafael Correa, Antonio Glass, en Bolivia contra Evo Morales y sus funcionarios, en Argentina para buscar el encarcelamiento de Cristina Fernández de Kirchner y de funcionarios y líderes sindicales y sociales, como es el caso de Milagro Sala. Así que si ya estaba empantanado, digamos, la justicia con esta promiscuidad con los servicios de inteligencia, a partir de estas maniobras de articulación regional, el problema pasa a ser de unas dimensiones extraordinarias. Y a esto quiere apuntar la reforma judicial, que no va a ser fácil. Yo creo, no conozco los términos, pero pienso que justamente uno de los objetivos que se viene hablando es el de desconcentrar el poder. Entonces puede haber una ampliación de los miembros de la Corte, ¿no? Porque realmente uno espera en algún momento algún pronunciamiento que le ponga fin a esto de alguna alta instancia, pero no existe, no se lo ve. Entonces quiere decir que esto va a continuar, o por lo menos no hay una señal clara de que esto no puede volver a repetirse desde las propias instancias judiciales. Entonces, creo que la idea es desconcentrar el poder, pero como siempre está el peligro de que se ha visto como un ataque a la independencia judicial, en definitiva se va a ampliar incorporando, me imagino, jueces de no sé si ordinarios o jueces de
de penal económico, con lo cual, bueno, puede haber un avance en obstaculizar, por ejemplo, la concentración de causas en solo 2 jueces, como habíamos visto en los últimos años, pero bueno, digamos que hay un gran... Yo creo que el paso principal es realmente cuando haya un acto de parte de los distintos sectores políticos de no sumergirnos más en este sistema de antidemocracia, de estar, que perjudica al Estado de Derecho, que quiebra la finalidad de las instituciones y que produce un deterioro moral de las instituciones públicas, con el cual es muy difícil emprender un proyecto. Sí, me parece que en el fondo está un poco el tema de la reforma judicial. Se habla, pero por un lado pareciera ser que hay intentos de encastrar piezas, poner un juez aquí o sacar de allá, algo así como acomodar, pero no terminar de hacer concursos expeditivos y transparentes, o expandir o descentralizar, ¿no? O sea, nos preocupa que esa reforma judicial esté como, y dado que el mismo presidente es un profesor de derecho penal, debería ser uno de los elementos que deberían ser explicitados más claramente, cómo se va a desarrollar de una ley que aparentemente va a estar en el Congreso, pero que no termina finalmente de ver cuáles son sus características principales, ¿no? Sobre todo que además pasa que toda causa termina siendo como queriendo ser atrapada por Comodoro Pi, ¿no? Digamos, el tema del espionaje o de la mesa judicial intenta Comodoro Pi absorberla para producir nuevamente este proceso de procrastinar o llevar o disolverla o desarticularla. Bueno, en realidad estoy insistiendo en algo que vos mismo dijiste. Se necesita una reforma judicial, cuáles serían en las cuales también supongo yo que también en esa reforma judicial entraría también alguna reforma de la Corte Suprema, sea en el número de sus miembros, en la constitución de más salas, etcétera. ¿Cómo ves esto? Y sí, la verdad que en muchas naciones europeas hay Cortes Supremas que tienen cientos de miembros, porque la sociedad se ha complejizado en los últimos 30 años. O sea, el nivel de complejidad en la materia financiera, económica, de las organizaciones criminales, encuentran el techo de ser juzgadas por tribunales comunes en algunos de esos casos, sin poder llegar a la corte, salvo por algo que se llama por arbitrariedad. Pero claro, cuando hay 5 personas nada más que lo juzgan, la mayoría de esos casos se rechaza por motivos formales, porque no hay capacidad para el estudio de todas esas cuestiones. Entonces, una de las propuestas es ampliar la corte por salas, como hay en muchos países, que es una manera también de desconcentrar las decisiones, pero la propuesta adecuada sería que las decisiones que van a pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de leyes sean resueltas por una mayoría, digamos, que no solo sea una sala de 3 personas, sino un tribunal más ampliado. No sé si todos, porque si son 15 serían muchos, pero un tribunal más ampliado. Con los temas más actuales, uno está viendo que se está llevando a la Corte el tema de la utilización del río Colorado, ¿no? Y este conflicto que existe entre Mendoza y La Pampa por la posible represa que dio lugar a manifestaciones bastante extrañas y poco institucionales de parte del presidente
también se dedica a radicar respecto de la necesidad de separarse, en fin, pero creo que todas tienen que ver con cómo se desarrolla la posibilidad de hacer una represa, pero que en realidad son ríos interprovinciales. Esta es una cuestión típicamente constitucional, pero también de carácter ambiental. Y la provincia de La Pampa justamente la eleva a la Corte Suprema. Bueno, ahí tendríamos a Lorenzetti, que supuestamente es un especialista en cuestiones ambientales, y tal vez pudiera resolver, pero claramente excede a 5 personas la cantidad de temas y problemas que existen hoy en el país. Ahora, ¿es posible, sin una reforma constitucional, aumentar el número de jueces y de salas? La última parte no te la escuché, Daniel, la última pregunta. Cuando hice la pregunta no se escuchó. A mí me pareció claro que sí, que en el caso, uno de los elementos de la reforma judicial tendría que ver con la Corte Suprema y probablemente con la ampliación de sus miembros y su división en sala. Ahora, esa decisión puede ser producto de una ley del Congreso, mayoría, o requiere una reforma constitucional. No puede hacerse por ley del Congreso. Puede ser por el Congreso. Sí, pienso que digamos, hay muchas posibilidades de que haya una propuesta de esa. Digo por lo que veo comentarnos en distintos foros, ¿no? Dividido, no sé, en 5 salas de 3 jueces, algo más adecuado a las complejidades que se presentan en materia de litigios. Porque ese es muy bueno, el ejemplo de temas de derecho ambiental, donde hay que estudiar toda una situación que en definitiva el juez de la Corte nunca la llega a ver, porque le va a delegar a alguien el estudio, que le va a traer un proyecto, le va a decir, contable cómo es, y el expediente no lo va a revisar. También no solamente la especificidad de la temática, sino los tiempos tan prolongados que esto lleva, ¿no? Que termina definiéndose cuando ya el problema rebasó y se hizo, tomó otro cariz o Mendoza se separó, terminó separándose, cosas así. O sea que el tiempo en la justicia también es una cuestión muy importante definir en la futura reforma judicial. ¿No te parece? Sí, digamos, quién le pone cascabel al gato, ¿no? Porque cada vez que se controla la justicia, entonces dicen que se amenaza la independencia, pero realmente debería haber una transparencia sobre cuánto están demoradas las causas. Claro. Alejandra, si te parece, y a la hora, probablemente haya algunas personas que desean hacerte alguna pregunta, entonces te dejaría con la numerosa público que está presenciando este relatorio. ¿Cómo no? Sí, si les parece bien, habilitamos algunas preguntas. Hay una en el chat de Ricardo Kloster, que consulta sobre el conflicto entre La Pampa y Mendoza. Viene de muy larga data, hace un comentario, y no solamente por el río Colorado, el río Tuel llega sin agua a Santa Isabel, la localidad más al oeste de La Pampa. Creo que está en la Corte Internacional de La Haya. Ese es uno de los comentarios. Si alguien quiere hacer alguna pregunta vía chat se puede hacer, o bien si quiere solicitar la palabra, también Jorge puede habilitar esa intervención. No sé si Jorge, vos viste alguna otra consulta que haya entrado por el chat. No, por ahora solo la de Ricardo, así que estamos abiertos para las preguntas. Exactamente. Se pueden habilitar los micrófonos o bien escribirlas por el chat y las vamos viendo. Acá Oscar Navas, a propósito de la reforma judicial,
Más allá de los contenidos y la forma, le pregunto a Alejandra, como conocedora profunda del ámbito de la justicia, ¿cómo ve los tiempos en que se implementa o se procede toda vez que uno percibe una excesiva lentitud en la designación del doctor Rafecas, por ejemplo? Bueno, eso se debe a lo que expliqué antes, que para sancionar, para tomar decisiones de manera virtual, si no hay un acuerdo de los sectores de someter el tema a ese tipo de procedimiento, es más fácil desvirtuar o atacar la decisión. Ignoro por qué el tema de Rafecas, que no requiere de mayores debates, pero bueno, sí, me acuerdo que había una audiencia, cuando me nombraron procuradora estuve en una audiencia del Senado, que no son tantos, son, no sé, 40 personas, que duró 6 horas de preguntas. Bueno, no sé si esto podrá hacerse virtualmente o este es el problema, realmente no tengo información, no sé si se debe a eso u otros motivos, pero la verdad que sí, digamos que la situación de pandemia ha perjudicado poder llevar adelante estos proyectos, que no es por falta de interés, sino por este problema de que no puede haber sesiones presenciales. Bueno, muchas gracias. Si alguien más desea por el chat o tomar la palabra, bueno, es una oportunidad de aprovechar y hacer más rico el intercambio, que la verdad que es súper enriquecedor todo lo que venimos escuchando, así que si alguien quiere tomar la palabra o escribir a través del chat, este es un buen momento. La conversación y todo lo que vino sucediendo hasta ahora está siendo grabado, va a estar disponible en la página web de Flaxo, así que todos van a poder acceder al encuentro completo una vez finalizado. Y bueno, sigue abierto el espacio de preguntas, o Daniel, si vos querés hacer alguna otra intervención también, este es el momento mientras tanto. No, es simplemente decirle, Alejandra, nosotros estamos muy encantados de que estés con nosotros. Seguramente la Flaxo, tal vez un poco, cuando pase un poco la pandemia, algo así, que podamos tener presencialmente en la Flaxo dando un curso extraordinario o especial sobre este mismo tema, ¿no? Área de Estado y políticas públicas. Espero que tengas el tiempo para poder estar con nosotros en ese sentido. Yo tengo una pregunta para Alejandra. ¿Puedo? Sí. ¿Cuál fue, Alejandra, tu principal desafío en tu gestión como procuradora? Bueno, me acuerdo el primer día cuando me senté en ese sillón, que siempre era el sillón de los procuradores. Yo pensé, ¿cómo voy a hacer? Pero no había tenido nunca tiempo para prepararme. Para mí era una sorpresa la postulación, después pasé la audiencia y el día que me senté dije, ¿cómo voy a hacer para hacer que este organismo de 4.000 personas que va para allá, yo quiero que vaya para allá? ¿Cómo hacer? Realmente me impresionaba ser además autoridad de algo, de un sistema que yo siempre había criticado. Entonces, bueno, ¿y qué fue lo que hice? Porque además yo tenía a cargo, digamos, la principal labor del procurador tiene que ver con el sistema penal, porque los fiscales penales son los que tienen el rol más protagónico de ser parte, llevar adelante la causa, mientras que los fiscales no penales intervienen en algunas ocasiones de la causa, que son muy importantes, cuando intervienen, pues defiende el interés general, pero digamos que todo el blanco de los problemas era más del área penal. Con lo cual ahí lo que hice, dije, bueno, yo tengo que hacer un curso acelerado, porque no había hecho esta diplomatura de políticas públicas, y yo acá hay que emplear justamente hacer política judicial. Entonces visité
varios ministerios públicos fiscales de la región y también el italiano, porque yo hablo italiano. Y el Ministerio Público Fiscal de la Argentina era uno de los más atrasados de toda la región, donde ya habían instalado sistemas acusatorios, donde tenían ministerios públicos fiscales con cuerpos de investigadores. Y bueno, todo eso que fui viendo en distintos países, lo traté de llevar, siempre no soy enemiga de copiar otras recetas, ¿no? Pensadas para lugares diferentes, pero considerando que no había una ley en ese momento, un proyecto de sistema acusatorio, donde el fiscal es el que solamente lleva la investigación y no puede hacerlo el juez, porque el sistema de ahora es que el juez decide en cada caso, si investiga a él o le da la investigación al fiscal. Y entonces eso es un sistema muy malo, porque como nadie sabe de entrada quién va a investigar, no se invierte en todos los recursos necesarios para que uno sea el órgano de la investigación y el otro el de la decisión, porque además es un sistema que preserva mucho más la imparcialidad. En el sistema que tenemos actualmente, porque es un código viejo, porque durante mi gestión impulsamos la sanción de un código acusatorio que fue aprobado y que realmente cuesta ponerlo en implementación, cuesta por oposición de ciertos sectores, porque solo se pudo implementar en Tierra del Fuego y en Salta, o sea, bien lejos de Buenos Aires. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que pensé? No me puedo quedar esperando a que cambie la ley para quedarme acá sentada viendo cómo todo funciona de una manera que me parece poco eficiente, que me parece lenta y que me parece que tiene una forma de actuar predominante, que era la operación policial. Porque como no había un órgano de investigación con recursos, con medios, con expertos interdisciplinarios, ¿qué hacen los fiscales? Le delegan a la policía la investigación. Imagínense, para investigar crímenes complejos de tipo económico, la policía nunca investigaba. Entonces yo, que era fiscal comercial y que hacía denuncias penales por quiebra fraudulenta o por estafas, esas causas morían sin ningún tipo de investigación. Por eso lo primero que hice cuando asumí fue crear la Procuraduría de Crimen Económico y Lavado de Dinero, porque la ley me daba facultades para modificar el diseño del organismo. Entonces, que esta Procuraduría, que era no solo de abogados, que es algo muy limitativo para poder hacer investigaciones complejas, sino con contadores, economistas, con expertos que supieran de temas financieros, que estuvieran constantemente actualizados, que tuvieran comunicación con otros fiscales de la región constantemente, en capacitaciones, en encuentros, en compartir información. Y después fui creando la Procuraduría de Violencia Institucional, otro ámbito donde se activan todos los casos, porque con la delegación policial estamos todos en el mismo barco, nos escupimos el asado y todo iba a parar al archivo. Entonces la Procuraduría de Violencia Institucional, la Procuraduría de Narcocriminalidad, que no solo tuviera acento en el narcotráfico, sino en toda la criminalidad alrededor de esa actividad, y además con una política de ir por los altos eslabones de responsabilidad, y no deteniendo personas que son a veces explotadas por su adicción, por su situación de miseria, que llenan las estadísticas, pero que no implican ningún límite a la actividad delictiva en sus canales de financiamiento. También en materia de trata y explotación de personas con fines sexuales y laborales, la Procuraduría de Lesa Humanidad, me parece que, no sé si dije las 5 o bueno. Y después creé las direcciones de análisis criminal, para que toda la información recogida por el organismo fuera analizada, una de víctimas no era solamente sentarte, te doy un tecito y te doy algún consuelo, sino de que hiciera seguimiento, rescate de las víctimas en situación de vulnerabilidad, también con trabajadores sociales, con psicólogos,
También incorporábamos médicos, por ejemplo, en la Procubín, que también actuaban en las causas de lesa cuando venían a pedir algunas prisiones domiciliarias, invocando razones de salud, y entonces iba nuestro médico y verificaba que no era cierta la enfermedad que se invocaba. O sea, ¿cuándo se hacía esto? Esto realmente significaba cambiar el sistema de fiscalías espejadas al Poder Judicial, donde más o menos se hacía la misma tarea burocrática, y generar una dinámica de interacción interna, una dinámica de trabajo en equipo, que el trabajo en equipo es lo que neutraliza la corrupción. Porque entonces el fiscal aislado, bueno, nos lo llaman por teléfono, tienen todo ahí, nadie ve esos expedientes de cientos de miles de fojas, y entonces, en cambio, el trabajo en equipo no solo da eficiencia por esa manera de actuar, da protección al fiscal que tiene un caso complejo. O sea, he visto fiscales en las provincias realmente tener que hacer frente a organizaciones de narcotráfico con un grado de violencia y un grado de exposición que se cubría al ser asesorado por un equipo de manera que uno no sea el fusible. Bueno, entonces el sistema no existía, por lo menos funcionando de esta manera. Había algunas unidades fiscales que también seguían un poco la lógica de las fiscalías, de dar consultas telefónicas, sino de equipos que se trasladaban, o escritas, pero no equipos que se trasladaban por el resto del país. Y bueno, creo que eso fue eso, y el tema de instalar oficinas en las villas, los atajos, un lugar donde nunca había ido el sistema judicial, un lugar excluido por distintas razones que tienen que ver con una estigmatización, con una forma de ver las cosas que no considera de la misma manera los derechos de las personas pobres, porque digamos que en las villas conocían al Estado en su faz punitiva, pero no en su faz de asistencia, ¿no?, de auxilio judicial, que es lo que dimos a través de estas oficinas, que también funcionaban con trabajadores sociales, psicólogos, que hacían intervenir a las procuradurías cuando había un tema económico o de narcotráfico, de trata. O sea, que no era solo la oficina de 3 o 4 personas en la villa, sino toda una institución funcionando en vista de eso, y además con una carga simbólica muy fuerte de generar que muchísimas personas del Ministerio Público, trabajadores, funcionarios y magistrados, hayan abrazado esa manera de trabajar, viendo que podían realmente vincularse con el otro, comprender sus necesidades, estar más cercano a la gente. Y esa es la herramienta más fuerte contra la burocracia, la ineficiencia, la neutralidad séptica que trata igual a los desiguales. Y realmente muchas personas se sintieron realizadas con esa manera de trabajar, y que debo decir que cundió más en las provincias que en la ciudad de Buenos Aires, pero que tuvo acá también grandes exponentes. Gracias. Muchas gracias. A ver. ¿Hay alguna otra, Laura o Jorge, hay alguna otra pregunta? Sí, tenemos algunas preguntas en el chat. Cortitas, te paso, de Mario Sánchez. Te pregunta Alejandra: el Consejo de la Magistratura que se implementa con la reforma del 94, te pregunta si finalmente significó un avance o un retroceso en el proceso de la selección de jueces. ¿Cuál es tu opinión? Eso no lo viví tan de cerca porque ya desde entonces está el Ministerio Público, que funciona con otra dinámica. Es difícil el tema del Consejo de Magistratura. Sigue habiendo, es un órgano muy político, muy politizado. Una persona común que hace una denuncia por un abuso tiene dificultades de que se le dé tratamiento. En cambio, aquellas que funcionan, que se inician en función del interés político, adquieren protagonismo.
Y esto es un problema difícil, es el que padece toda la institución, ¿no? De falta de escasa independencia, de escasa apego a la función y de influencia de los poderes políticos. Y es difícil, de difícil solución. Hay gente que, muchos postulan, no, bueno, entonces hay que hacer un organismo de evaluación de los jueces que esté integrado por organizaciones sociales. Entonces estarían, no sé, las organizaciones de derechos humanos. Bueno, sí, pero después hay un cambio de agenda política, las organizaciones van a ser unidos por las dos vidas, unidos por los dos demonios, no sé, el FORES, o sea, organizaciones que actúan con un signo, a veces con un pensamiento radicalizado, a partir del cual van a jugar a los jueces, porque asociaciones vinculadas a justicia hay de todos los colores. Entonces, es un tema difícil de solucionar. Bien. Perfecto, muchas gracias. No, quiero decir, es que los exámenes sean, como hacíamos nosotros en el Ministerio Público, escritos y orales firmados, ¿no? Porque entonces, y otra cosa que se resguardaba en el Ministerio Público era el absoluto secreto del examen, que lo elegía la Secretaría de Concursos y de allí salía solamente el día del examen. En el Consejo de la Magistratura los eligen los jurados, ¿no? Que bueno, qué sé yo, siempre hay algún pollo que tiene alguno y no hay a veces secreto del examen, no hay una instancia donde hay indubitable que la persona conoce el trabajo, porque no hay un examen escrito, oral, filmado, solo una entrevista donde se hacen preguntas que muchas veces ya está anticipado cuál va a ser la decisión en el momento que se realiza, así que, bueno, así, ahí hay cosas que cambiar. Buenísimo. Ahí está, buenísimo, gracias Alejandra. Te hago otra consulta que llega por el chat, que te preguntan si estás al tanto, y si es así, ¿qué opinión te merece respecto de dos jueces federales, uno de Córdoba y otro de San Luis, que hayan fallado totalmente distinto respecto de las medidas adoptadas por el gobierno puntano respecto del ingreso a esa provincia por pandemia por COVID? No sé si estás al tanto, es una consulta muy puntual. Debería conocer los hechos de las causas, la verdad que claro. No puedo opinar porque no conozco de cerca cuáles son los temas que se plantearon, puede ser que el fallo sea diferente y la situación de hecho era diferente, ¿no? Realmente. Perfecto, bien. Después te acercan, hay otro comentario, bueno, explayándose sobre un comentario anterior, sobre una situación en Córdoba, también en San Luis. Luego tenemos otra pregunta que habla sobre presupuesto, y la consulta es si el cambio de presupuesto nacional, la baja en lo asignado a salud, cultura, educación, etcétera, ¿no? Si es un acto judiciable, preguntan, al no ser tratado por el Congreso, ¿no? Preguntan, acercan esta duda. Y me parece que es una cuestión no justiciable, porque es una decisión política propia del Poder Legislativo, que tiene que ver con una gestión de gobierno, y no debería el Poder Judicial, o sea, hay si bien ese paradigma de que no me excluyen cuestiones políticas fue cediendo cuando empezó a intervenir en temas de políticas públicas vinculadas a derechos sociales, pero bueno, cuestiones realmente que son propias de los órganos, de los otros poderes, no debería intervenir, no debería juzgar. Bien. Hay otra pregunta, Bárbara Comte consulta, ¿de qué manera se puede regular a los medios de comunicación, figuras esenciales del lawfare, que promueven discursos de odio y luego se excusan en la libertad de expresión? Siempre la corrupción, entre comillas, fue la excusa para voltear procesos populares con la actuación de los medios de comunicación, y lo sigue haciendo ahora. Soy bastante escéptica, pero quería saber qué piensa Alejandra del tema. Supongo que un poco a los acontecimientos recientes también, ¿no? Que dan contexto a la consulta y a las dudas. Y la verdad que cualquier regulación sería inconstitucional por la libertad de expresión. Si bien realmente es algo abusivo, distorsivo, yo fui la
una de las primeras que hablé del tema cuando planteé la nulidad de la fusión multicanal Cablevisión, donde nadie hablaba de la concentración mediática, y ahí por primera vez señalé el problema de la concentración y el monopolio, de este hecho que en otros países no era incluso legal, de tener medios escritos, radiales, de cable, canales de televisión, o sea, y entonces, bueno, pero llegado a este punto, eso se ha abierto de alguna manera por la tecnología, porque ahora están las redes sociales, que permiten ahí generar un sector de comunicación que no es el hegemónico, pero realmente es uno de los problemas que más amenaza la democracia, porque ya hemos visto cómo pueden impulsar el activismo judicial del lawfare, cómo pueden realmente desinformar o ocultar hechos relevantes, pero es difícil de regular por el tema de la libertad de expresión. Más bien, se puede generar, no sé, el financiamiento de otros medios que no estén en el circuito hegemónico, ¿no? El apoyo, que la pauta publicitaria no tenga que ver con el tamaño, sino con, digamos, con la necesidad de que pequeños medios puedan crecer y no que resulten asfixiados por otros que se llevan todo el grueso de la publicidad. Últimamente está muy más difundido el financiamiento de los particulares, ¿no? De algunas radios, de algunos portales, pero sí, se podría avanzar. Bueno, la ley de medios audiovisuales no fue implementada, no llegó a ser implementada en muchos de estos aspectos que estaban dirigidos al fomento de nuevos medios de comunicación. Muy bien. Después hay otra pregunta de Virginia San Román, que está dirigida a tanto a Daniel García Delgado como Alejandra. Tiene una introducción: teniendo presente el desarrollo del sistema capitalista a lo largo de la historia, entiendo que tras la declaración por parte de la Organización Mundial de la Salud del COVID como pandemia, se abre un nuevo periodo de un relanzamiento del crecimiento de la economía mundial. Y consulta si compartimos que el capitalismo atraviesa o se mueve a partir de ciclos, que alcanza un pico máximo de acumulación y que luego inicia un descenso, una curva de decrecimiento en la economía. Y pregunta un poco la opinión sobre este pensamiento a los dos. No sé si quiere ingresar primero Daniel, después Alejandra, como quieran. Es una pregunta de teoría política. Y no entendí bien, un poco, por lo menos yo, cuál es el sentido, si como el capitalismo ahora estaría alcanzando una terminación, como diría Zizek, en uno de sus trabajos. ¿Cuál sería exactamente el sentido de la pregunta? Si la podía reformular. Bien, podemos pedirle a Virginia si la quiere reformular en el chat y la volvemos a acercar. Pareciera como que tiene que ver como el acomodamiento un poco del sistema capitalista post pandemia y los recesos económicos que eso generaría. Y sí, supongo que quizás si nace un nuevo capitalismo post pandemia, un poco quizás en este contexto le podemos pedir a Virginia en todo caso que lo reformule. Pero en su término, yo me anticipo a Alejandra, pero nada más que porque me interesa el tema, que me da la impresión de que estamos ante el fin de un tipo de capitalismo, o por lo menos de una crisis del capitalismo de financiarización. Esto que se inicia a mediados de los 70, ¿no? Donde las finanzas empiezan a tener más importancia que la producción. Esto me parece que sí está fuertemente cuestionado en la política, el rol importante del Estado y esa creciente preocupación por la producción. Digamos, me parece que, y esta creciente preocupación por la progresividad fiscal frente a sociedades desiguales. Creo que sí que estamos ante una reforma importante del capitalismo. No creo que sea el fin del capitalismo como tal, pero me parece
la política, el Estado y la sociedad van a tener un espacio mayor que el que tenían en estos 40 últimos años de la gran financiarización, como diría. Bueno, esta es mi respuesta. No sé qué pensás vos, Alejandra. Bueno, sí, comparto totalmente. He escuchado la parte económica, porque nosotros no somos economistas como para responder, pero que hay algunos ciclos en que esta posibilidad del capital financiero de multiplicarse más que los bienes reales hace eclosión y entonces hay crisis como la del efecto tequila y después la financiera internacional y viene un reacomodamiento de lo mismo, porque en realidad no se elimina las causas de esa situación. Y la pandemia del COVID, que algunos lo atribuyen, yo no lo veo tan claro a una cuestión vinculada a la degradación del medio ambiente, pero podría ser. Algunos dicen que la cercanía de los animales y los humanos, que no sé, que va produciendo que enfermedades que eran de los animales pasen al ser humano. Bueno, yo la verdad que no podría hacer una opinión de este tema. Pero sí es cierto que la pandemia provoca un mayor, que el Estado sea grande, que el Estado realice prestaciones que antes para el pensamiento liberal hubieran sido no admitidas. El propio Trump manda cheques a las familias, rescata empresas, invirtió el 10% del PBI en asistencias, y todos los estados están haciendo ese tipo de erogaciones, y el tema es cuándo termina y cómo queda esto, y si se van a revertir todas esas formas de funcionar. Digamos que de alguna manera lo que queremos en la presencia del Estado para llevar a un equilibrio de justicia social, nos vemos en este momento, digamos, de buen grado todo este tipo de intervenciones estatales, y hay que ver si luego puede retirarse todo, ¿no? O si es más, no sé, acá hubo una asignación universal por hijo y quedó. Y a lo mejor va a haber una renta básica universal en Argentina y queda. Digamos que en estos ciclos es donde se hacen avances, que si bien luego retroceden, algo queda. Porque, a ver, tuvimos a Juan Domingo Perón y todos los beneficios sociales y todos los derechos del trabajador, y después vino la Libertadora y no pudo sacar todos esos beneficios. Habrá reprimidos sindicalistas, pero bien que la derecha cobre el aguinaldo y muchísimos derechos que no pudieron ser del todo eliminados. Entonces, bueno, veremos qué nos queda de este ciclo, todavía no lo sabemos. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Ahí, Daniel. No, digo, simplemente cerrar con la idea, es todo, todos sabemos con buena certeza que ya nada va a ser igual. Tampoco el capitalismo que generó tanta precarización, tanta pobreza y desigualdad. Me parece que hay una conciencia creciente en muchas partes para hacer otro tipo de sociedad, un tipo de contrato social global distinto. Pero bueno, me parece que eso depende de la fuerza que pongamos todos los ciudadanos y los estados que estén comprometidos con sociedades mejores. Bueno, yo quisiera agradecerles a todos por la presencia y la atención, particularmente a Alejandra, que ha sido un honor, un orgullo tenerla en Flaxo con nosotros, y particularmente también quisiera agradecer a Laura Coelho su amabilidad y su compañerismo en este relatorio, y también a dos personas que forman parte del área de Estado y Políticas Públicas y que han sido esenciales también, en ese sentido, personas esenciales para poder llevar a cargo esto. Me refiero a Jorge Tireni y a María Cristina Ruiz del Perrier,
no la veo, pero por ahí debe estar. Así que yo en lo personal estoy muy contento, muy satisfecho de que podamos haber hecho este cruzamiento de políticas públicas y sistema judicial para tener un conocimiento mejor de nuestra realidad y poder así transformarla. Muchas gracias, Tita. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas María gracias. Cristina creo que tenía unas palabritas para compartir. No, sé si... simplemente 2 renglones, agradecerles también particularmente a Alejandra Gils Carbó, que cuando le hicimos la invitación tanto a la clase que se ha sumado este año de la Diplomatura en Gestión y Control de Políticas Públicas como a este conversatorio, no dudó un segundo, y a Laura Coelho, que fue una genia total, que nos ayudó a organizar todo el evento. La verdad que en este contexto de pandemia tan difícil y tan adverso, sin embargo nos da esta oportunidad, así que agradecerles a Alejandra, a Laura, a Daniel, a Jorge por hacer posible este encuentro con todos ustedes y con todas ustedes, y que será uno más de un conjunto de encuentros que tendremos más adelante. Así que agradecerles la convocatoria, que ha sido un gran éxito, y sobre todo por el compromiso de todos los temas que aquí se han tocado en esta mesa virtual. Simplemente agradecerles. Bueno, muchas gracias, Daniel, por los saludos y a todos los asistentes. Muchas gracias. La verdad que es un placer pertenecer a Flash, que me ha dejado en mi vida realmente mucho, realmente mucho. Yo le digo a veces a Eduardo Basualdo, yo no hubiera sido procuradora si hubiera pasado por Flaxo. Y él me dice, no. Pero yo digo, no, es que nunca hubiera tenido esa seguridad. Así que bueno, a todos los que estén también cursando la diplomatura, no me cabe duda que les va a llenar una parte importante de su formación y de su vida. Muchas gracias, chao. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Nos despedimos entonces. Para todos, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao.